desde el Teatro Municipal de Valparaíso, Teatro Velarde, en el contexto del Festival número 21 de Cine Recobrado de Valparaíso, Festival Internacional. Estamos haciendo este programa especial con algunas de las figuras importantes que vinieron a acompañarnos en esta oportunidad. Y hoy día está conmigo Luis Bocás. Luis, mucho gusto. ¿Me va a permitir tutearlo? Me parece lo mejor. ¿Le parece lo mejor? Bien, le agradezco. Bueno, estábamos conversando previamente, quería una apreciación suya sobre la importancia de este festival que ya está en su versión número 21. Le agradezco que conversemos por eso justamente. Creo que es realmente de mucha importancia. Primero, el saber que existe en Chile un evento de esta especie, un evento cultural de esta especie, es realmente satisfactorio porque es único en Chile y, según se dice, único en América Latina, por favor. Eso ya algo que finalmente a cualquier persona lo tiene que llenar de alegría, cualquier chileno. Enseguida ya, aparte de este hecho, está la programación, que es una programación muy bien perfilada, con distintas secciones que realmente van ampliándole a la persona que nos gusta el cine, es un admirador del cine, le van ampliando el horizonte a uno con respecto a esta magnífica expresión cultural que es la imagen cinematográfica. Entonces, por ejemplo, algunas de las cosas que se han visto. ¿Qué le ha tocado durante esta semana a usted disfrutar de manera especial? Si pudiera decirme una o dos funciones que usted valora. Bueno, he visto, por ejemplo, me ha tocado ver en esto del cine recobrado, algo que no pensaba que se iba a tener, digamos, frente a un público, que es todo ese sector que desconocíamos bastante en cierto momento y que aquel lo tenemos al frente, que fue el cine que se hizo en la Unión Soviética. Por ejemplo, hay películas que son interesantes desde todo punto de vista, cualquiera sea finalmente la opinión que se pueda tener sobre lo que ha sucedido allí. Ese cine es de mucha calidad técnica, El cine ruso. Sí. Hoy día le llamamos la Unión Soviética, sí. Pero en realidad no, yo estoy hablando de la Unión Soviética en el pasado. Sí. El cine ruso, toda esa caracterización, por ejemplo, de personajes, en que uno está viendo la novelística rusa del pasado, las figuras salidas del mujik, el mujik áspero, etcétera, personas buenas para el alcohol, para la relación humana más o menos duras a veces, que uno logra entender el por qué hubo cierta influencia a través de la literatura. Fuerte influencia. Aquí en Chile, es decir, aquí se leyó mucho a Turgenev, por ejemplo, y el criollismo chileno evidentemente captó mucho de eso. Lo quiero llevar, yo estuve presente en su charla en el espacio del Duoc, una charla interesantísima donde básicamente usted aportó una visión del cine en el marco del Bicentenario, ¿no es cierto?, de nuestro cine. Y una de las cosas que me llamó la atención a mí dentro de su exposición fue el grado de cercanía y de seguimiento que tiene con el cine chileno actual, contemporáneo. Una persona que dentro de su trayectoria, digamos, podría de repente suponer que se quedó un poco atrás, pero usted está completamente al día. Y al respecto quisiera como una impresión suya de lo que se está haciendo hoy día en el cine chileno, con toda la diversidad que tiene, diversidad temática, diversidad de factura, con varias generaciones que están conviviendo, ¿no? Sí, yo le agradezco mucho que toquemos este tema. Bueno, en primer lugar, esto es una opinión totalmente personal, es decir, admitiría muchas otras opiniones en contrario.
Yo le asigno importancia a la fecha del bicentenario. Correcto. Creo que haber dicho justamente en el curso de la conferencia que, bueno, no es la primera vez que alguien periodiza una actividad cultural a partir de cierta fecha histórica, como es el centenario. En este caso es el bicentenario. A mí me parece realmente que antes del bicentenario hay un espacio que viene después del periodo en que se alteró la vida institucional del país, de una dictadura en suma, en que reaparece hacia el final, digamos ya a comienzos del 2000, reaparece dentro de la cinematografía del país una perspectiva que se fija como objeto lo que he llamado una especie de inventario del país, es decir, el recorrido del territorio de norte a sur, diversos tipos humanos del país, o sea, nuestra población humana, y dentro de ello algo de una importancia capital como en el caso de La Frontera de Ricardo Larraín, en que aparecen nuestros pueblos originarios. Entonces eso a mí me parece capital, que lo hayan hecho, que haya este deseo de mirar nuestro país desde todos lados, en toda su longitud, a lo ancho, y su gente. Me parece que es un... ¿Y qué ha pasado desde el 2010 a la fecha? ¿Ha habido un cambio en relación a esos primeros 10 años del siglo XXI? No, hay una especie de diversificación. Es decir, eso es lo que yo le decía. Es decir, tanto, como usted señalaba, por ejemplo... Tanto temática como de factura. Claro, las dos personalidades que quiero más bien tomar del periodo anterior son las de Larraín, Ricardo Larraín con La Frontera, y tomar Amnesia de Gonzalo Justiniano. Sí. Bueno, en ambas van a quedar hacia adelante con posterioridad a la fecha bicentenario van a quedar temas mayores, como por ejemplo en la frontera está, digamos, nuestros pueblos originarios, en fin, etcétera, ya está una región del país, La Frontera. ¿Ya? En el caso de Gonzalo Justiniano es algo muy doloroso, ¿ya? Pero de una importancia capital. El título es de una ironía sangrienta, Amnesia. Amnesia sabemos que en su sentido directo es el olvido, digamos, parcial. Pero el olvido o prácticamente total. Consciente. Claro, en este caso, esta no amnesia involuntario. Eso es un olvido voluntario de lo que sucedió, de esa interrupción de nuestra vida organizativa, de nuestra sociabilidad, de nuestra política, etcétera, una tragedia del país. Ahora, en él aprecio profundamente, en esa película, aprecio el hecho de que un final, que podría haber sido un final de satisfacción baja, se transforma en un final oscuro, de acuerdo, doloroso, pero en que se advierte que no hay un llamado a la venganza, sino que simplemente hay el decir, bueno, esto tenemos que superarlo con una dignidad ética, una ética de nuevo tipo. Así es. Bueno, entonces eso queda un poco presente hacia adelante. Correcto. O queda muy presente. Yo lo vuelvo a ver, por ejemplo, no solamente en el recorrido territorial. El recorrido territorial, por ejemplo, se ve dentro de la película excelente, como buen maestro que es de Guzmán, El botón de nácar, ahí está ese sur maravilloso que volvimos a ver a través precisamente de lo que ayer estaba acá en escena con este material que se había traído lo vamos a ver luego
embargo, en la próxima película de Silvio Cagliozzi, Claro, bueno, que la hace en Chiloé. bueno. Al norte tenemos, pongo el caso de Surire, que es un salar que está a 4.300 metros, de altura, en el límite con Bolivia, que bueno, es un salar del cual está poblado, digamos, por esta especie de ñandú, que está en vías de extinción, flamencos también en vía de extinción, etcétera, poblado de eso, y en que finalmente en la denominación se conserva algo muy importante, y en los tipos humanos que también son descendientes de pueblos originarios, tal como en la película de Guzmán, en este caso, sí, que es el sur, donde enfoca los grupos humanos de pueblos originarios, de Cahuéscar, en fin, etcétera. Esa gente que tuvo una relación, son varias etnias que han ido desapareciendo. Alejandro Lipschutz había llamado la atención ya eso en 1962, hacia el hecho de que esos grupos humanos amenazaban extinguirse, con lo cual ha sucedido con algunos de ellos. Afortunadamente en estos últimos años ha habido todo un movimiento desde el Estado, desde el Consejo Nacional de la Cultura, futuro ministerio, ¿no es cierto?, de reivindicación y de incorporación de lo que es la cultura de los pueblos originarios y de protección. Afortunadamente, y es eso lo que está, ese mismo espíritu que está presente en este recorrido amoroso que se hace del país, del territorio y de sus habitantes. En estas dos películas, digamos, un maestro ya muy consagrado internacionalmente, que es Guzmán, el otro de Perú y de Osmonikov, más jóvenes, etcétera, pero Bettina Perú de enorme e Iván talento. Osnovikov. Igualmente talentosos, Talentosísimos, y con una esta mirada distinta. Con esta visión. Bueno, hay eso que me parece importantísimo, pero enseguida existe, por ejemplo, en esto de la ética, si ustedes quieren, hay una entrada frente a algo muy complejo, que es la posibilidad que haya personalidades humanas que puedan servir de guías dentro del país. Entonces, ahí hay dos películas, ¿sí? Dos películas que creo que son muy importantes, porque se estudian a esa enorme personalidad que surgió en Chile, que se llama Salvador Allende, y la otra a Violeta Parra, que bueno, en este momento está muy en el recuerdo de todo el mundo. Ahora, ¿cómo están miradas esas personalidades? Esto es lo nuevo. Salvador Allende no aparece como la figura épica, la figura, digamos, que impactó al mundo, porque realmente es una figura que llamó la atención en todas partes del mundo. No, es el hombre mirado desde la perspectiva de una nieta que tiene la posibilidad, afortunadamente para ella, de recostarse en la misma cama de Tencha para poder conversar con ella y preguntarle cosas. Muy bonito, un trabajo documental muy interesante. Excelente, muy bueno. ¿Y en el caso de la otra? En el caso de Violeta Parra. Violeta es también una visión dificultosa. Es la visión del gavilán. Al comienzo de esa película aparece el ojo de un ave, así que uno no sabe bien qué es lo que es. Sí. Después se da cuenta que es el ojo de un gavilán. Ese tema siempre fue muy especial en la vida de Violeta. Lo transformó en una canción que se extraña. Lo menos que se puede decir, se extraña. Una curiosa. Pero sí, entonces ella es como sentir que en alguna forma el gavilán la va a dominar en la vida. Bueno, y es un poco el sentido de la película, creo yo, más profundo, en que dice, finalmente, si
perdió la partida, Violeta, porque en ese momento... Perdió la partida. Claro, porque en ese momento, cuando está justamente creyendo que puede montar lo que ella llamó la universidad del folclore, en la carpa esa, ahí en La Reina, en que la ayudó Fernando Castillo Velasco, justamente. Afortunadamente encontró ese apoyo. Sin embargo, el público no tuvo la sensibilidad como para captar la grandeza de este personaje, y se fue extinguiendo, esa posibilidad se fue extinguiendo hasta que un día, bueno, ella resolvió la forma más terrible, mediante un disparo. Bueno, afortunadamente, ¿no es cierto?, el tiempo nos ha permitido rescatar toda la envergadura de esta figura, porque Violeta representa mucho, sería digamos, largo de decir todo lo que ella representa, todo lo que nos legó, y yo creo que desde todos lados del mundo público y privado hemos finalmente valorado su obra y su legado. Yo brevemente lo quiero llevar a otro aspecto de su vida. Usted es uno de los estudiosos importantes en literatura latinoamericana. Es un hombre... Importante no. No, sí. Es un hombre que se forma desde allí, digamos, desde la literatura. Y yo sé que tuvo una relación muy cercana con Gonzalo Rojas. Efectivamente. Nosotros tuvimos la oportunidad en el canal de la Cámara de Diputados de poder hacer un programa con don Gonzalo, más de uno en alguna ocasión, antes que falleciera, y para nosotros reviste una figura de gran importancia, y quisiera que me contara un poco de esa relación con Gonzalo Rojas. Con mucho gusto. Y la significación en su vida. Con mucho gusto, de eso trataré de ser lo más claro posible. Él me llevó a trabajar con él a la Universidad de Concepción. A Concepción. Él era jefe del departamento de español de Y bueno, ahí trabajé bajo su dirección, etc. Tuve oportunidad de verlo, su labor poética, a veces incluso cultivábamos muy buenas relaciones. A veces cuando salíamos de la universidad me hablaba un poco de lo que estaba haciendo, y me acuerdo de cuando me dijo esto, y me comenzó a leer el poema tan bello, eso sobre que comenzaba sucia, fue el día del día del amor, perdón, de la mariposa. De la mariposa. Entonces, está en el Requiem de la mariposa. El Requiem de la mariposa, exactamente. El Requiem de la mariposa. Entonces me impresionó eso, pero me impresionaba sobre todo él. Tenía una profunda relación que creo que es la que nos ha heredado a nosotros la gran poesía chilena. Ese amor al país. Enorme. Que yo creo, y es eso, quizás para redondear un poco lo que te he tratado de decir. Y a la tierra, no solo a la tierra. No, eso. Al personaje y a la tierra. En el caso de Gonzalo está más relacionado a las personas, pero tenemos a un Jorge Telie con la tierra, ¿no? Bueno, con el lar. Eso. Entonces, en él existe esa vinculación así amorosa con lo nuestro. Con su tierra, el Lebu, digamos, uno de los poemas que tiene justamente a su tierra natal. Pero sobre todo es esto lo que quisiera decir, como visión más general de la relación que veo yo entre el cine, este cine que viene del Bicentenario para acá y antes del Bicentenario, en que afortunadamente siento que hay por encima de todo un hálito que viene de la gran poesía chilena. Es decir, siento que en lo que en este momento están haciendo los cineastas, por una u otra vía está presente esta mirada en profundidad sobre nuestro país. Habría una suerte de hermandad
¿Ah? Habría una suerte entre la poesía, entre el género poesía, no la narrativa. Usted está haciendo la distinción, sí. No necesariamente la narrativa, sino que entre la poesía y la mirada del cine que nos entregan los realizadores chilenos. Yo diría que sí. Más aún le diría, como completando el total de las observaciones que quisiera hacer sobre la etapa que vivimos del cine chileno, yo creo que hay, sea como sea, pese a todas las diferencias, las diversidades sendas que hay, las diversidades de personalidades de los creadores, la diversidad temática, hay algo que viene como un vendaval así, desde la gran poesía, como especialmente de ese momento en que se hace el canto general. Siento que en el cine, en cierto modo, se va trabajando en una perspectiva de esa especie. Eso es un gran halago para el mundo del cine, un gran halago. Sí, es así, me alegro. Yo le deseo no solo la mejor de la suerte, sino que deseo que siga en esta profundidad suya de análisis, de investigación, de mirada, y de poder seguir entregándonos a todos, a los que lo escuchamos en cada una de las instancias públicas o privadas, porque es una tremenda riqueza poder compartir con usted y poder apreciar toda su reflexión. Se le agradece, me halaga demasiado, solamente le tengo que decir gracias. Gracias a usted, muy amable.